Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Una pena dejar de escuchar una música tan linda, pero también es lindo dar inicio a este webinario. Mi nombre es Silvina Ramos, coordinadora técnica del curso virtual de el aborto en Argentina. Tenemos mucho gusto de recibirles hoy aquí. Quiero agradecerles el interés en esta actividad y muy especialmente a las colegas que hoy nos acompañan a cargo del webinario y a nuestra invitada especial que viene desde muy lejos, aunque sea virtualmente, desde Sudáfrica, Natán Navane. Ahora voy a presentar tanto a ella como a Agustina Ramos Michel. Quiero contarles que este es el tercer webinario del ciclo que este año el curso virtual que organizamos conjuntamente desde el CEDES con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas. El curso, el nombre del curso quizá lo conozcan. Se llama El aborto en Argentina, herramientas conceptuales y operativas para la plena implementación de la Ley 27610. Y en el marco de ese curso hemos organizado 3 webinarios. Este es el tercero y el último de este año. Esperamos repetir el ciclo el año próximo. Y tenemos hoy como tema foco de este webinario la problemática de la objeción de conciencia en una perspectiva comparada. Quiero, en primer lugar, además de agradecerles, de reiterar el agradecimiento, em, comentarles algunas cuestiones logísticas. Por favor, les pedimos que silencien sus micrófonos, que todos sabemos que es disruptivo estar en un webinario y escuchar las voces de las personas que nos rodean. También quiero contarles que tendremos traducción simultánea para este webinario. Ahora les cuento un poquito cómo proceder para acceder a la traducción simultánea. Vamos a recibir preguntas por el chat, así que todas las preguntas que les vayan surgiendo, por favor, pónganlas en el chat y las iremos recuperando desde allí. Y por último, quería comentarles que al finalizar el webinario tendremos una breve encuesta que quisiéramos, por favor, que la completaran, porque siempre nos es útil conocer las opiniones de ustedes sobre las actividades que desarrollamos. Con relación a la interpretación simultánea, ustedes van a encontrar en su pantalla abajo, en el Zoom, dos posibilidades. O un globito terráqueo donde dice interpretación, allí ingresan y van a encontrar distintas opciones de lenguaje. Las personas que lo quieran escuchar la traducción en inglés van a tener que poner esa lengua y no se van a poder mover, eso sí les pedimos, de esa opción desde que inicie hasta que termine el webinario. Si no encuentran el globito terráqueo en la parte inferior de la pantalla, van a tener que ir, lo que seguro van a encontrar a la derecha son 3 puntitos. Allí ingresan, van a encontrar varias opciones, una que dice interpretación. También ingresando con un clic en esa van a poder encontrar la lengua para colocar y recibir la traducción simultánea que tendremos del inglés de Satán a nuestra lengua, el español. Espero haber sido clara con las indicaciones. Si tienen alguna duda, consulten en el chat. Y ahora sí, quisiera contarles que tendremos estas 2 presentaciones. En primer lugar, la presentación de Satán Navané, que me da mucho gusto presentar y agradecerle nuevamente que esté con nosotras y con nosotros. Ella es profesora adjunta en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton. Ha trabajado para varias organizaciones, incluyendo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria y la Asociación de Abogadas de Gambia. Fue nombrada una de las 10 académicas africanas excepcionalmente talentosas en el 2024 por el Africa Report. Y Satán compartirá su visión y su conocimiento sobre la objeción de conciencia desde la perspectiva jurídica en la práctica y sobre cómo las enfermeras en particular, ese colectivo profesional que tanto queremos y tanto
queremos además, con el cual queremos trabajar permanentemente en Sudáfrica, ¿no? Cómo las enfermeras viven la objeción de conciencia en Sudáfrica. Voy a dar lugar a la presentación de Satang. Cuando ella termine, Satang, tú sabes que tienes 20 minutos, yo te voy a avisar cuando esté por finalizar tu tiempo asignado. Y luego daremos lugar a la presentación de Agustina Ramón Michel, a quien presentaré en ese momento, e insisto, y al final tendremos un tiempo para las preguntas que ustedes quieran formularle a las colegas. Con todo gusto, Satán, te doy el micrófono. Good afternoon, good evening. Hi, Buenas everybody. tardes a Very excited todos. to be here Hola a todos. Me to emociona muchísimo extend estar my aquí hoy y deepest quiero appreciation for the invitation extender to be la part of this apreciación, very el agradecimiento a participatory ser forum parte today de that esta Professor Silvia is conversación, hosting. So this is very también timely porque in terms of the es muy conversation as well. oportuno, porque se está por We celebrar have la jornada de concientización del aborto, así que me alegra estar a aquí con few ustedes. slides Tengo that algunas I can share now. una presentación Just para sharing compartir, my pero no screen, sé but I'll talk to you si lo meanwhile. puedo compartir porque Um, se fue la opción yeah, que me deja so compartir pantalla. Pero mientras as I said, tanto, and thank you voy a for ir Silvia's generous hablándoles, primero introduction. agradecerles por So la my presentación focus at tan work, generosa. Mi mainly enfoque executive principal del ambassador system, trabajo, has really been de mi supporting trabajo desde and el sistema developing improved sudafricano ha standards, sido especially around reproductive health and rights, trabajar por los derechos legal de la salud advisory, especially sexual about the rights of y women in Africa, and reproductiva, brindar very much también involved, especially in asesoramiento drafting legal general comments and ah, general a recommendations todos aquellos que that necesiten have been recomendaciones adopted as generales y well. And I que do se han ido teach. adaptando Um, y presentando necesidades de acuerdo a las yeah. distintas regulaciones que se fueron actualizando. Ahora sí todos pueden ver mi pantalla, ¿no? Okay. Bien, Yeah, I perfecto. had to put the Spanish there because it looks Tengo que very estar so my ahí, title, tengo que How poner to Start el español ahí en la pantalla Peaceful porque me gusta cómo se ve, Coexistence. verlo con mi nombre I allí. Bueno, en started los últimos my años research project on comencé conscious mi reproduction, proyecto de focused on South investigación Africa for sobre my la PhD objeción de LLB conciencia. Lo doctoral utilicé at the University of para Pretoria, and then when I graduated mi as a trabajo de postdoc investigación and para to mi support doctorado en la Universidad de Pretoria y Law también Transformation at the University of trabajé en Bergen el in centro Norway. I worked on a book de which investigación I en una believe universidad is a de good Noruega. accessible También la framing utilicé para for my como insights marco para un in libro que les voy a choice and comentar más function adelante, que messages habla from South acerca de Africa la on a global elección stage. So part of what I y did is las essentially lecciones que presenta focus Sudáfrica que se pueden usar para todo el mundo mainly on sobre la the objeción de South African conciencia. context as well. Así que However, bueno, lo podemos it would be expandir más somewhat allá general. del límite What I plan to do de with the Sudáfrica, por presentation is supuesto, to y lo sort of que give an intento overview of hacer my con esta research, presentación es essentially dar un the type resumen of de la work that I investigación, did in específicamente autism de rights in South Africa, la but also my life experiencia de overall parteras y on the ground. enfermeras, pero I think también what I also find appreciative as part of this conversation, obviously, is that I mencionar draw quite a lot from the Latin American context in the book itself, but also todo from lo que my hemos recent aprendido también de research as well, especially given some of the more América, progressive jurisprudence coming out of the Supreme que Court tienen that is alguna de la shaping jurisprudencia this más Latin American progresiva, por ejemplo, context en los as well. tribunales de I Colombia y otros actually países am not de going to read this, but I do want Sudamérica. No quiero to leer esto, pero share sí an abstract les quiero from mencionar esto de manera one of the abstracta. nurses Em, that I interview una during the de las clinical enfermeras a las doing the que research as entrevisté, well. And so I think this is good framing because creo when we look at the South que African nos dio context, una buena in pauta. essence, Cuando South hablamos Africa, as we de all know, South Sudáfrica, en Africa has one of the esencia, most como ustedes pueden progressive saber, tiene abortion una regimes de los regímenes over the de world, especially aborto in the más African context, given progresista that en el many mundo, pero sobre todo countries do have en el restrictive contexto abortion regimes. africano, porque And so South la gran Africa mayoría did de los países have africanos this tienen un régimen restrictivo. Convention Pero bueno, signed in la 1992, ley que reinstated se in aprobó 1997, en allows el abortion on 96 y se demand, but promulgó also finalmente en el has 97, structures around the criteria and presenta una ways estructura and around this muy idea sólida that que tiene que ver the con healthcare providers, majority que of them are los actually prestadores de nurses los and servicios midwives, de and salud, la so the mayoría de Act ellos itself enfermeros actually y does provide parteras, es legal decir, basis for aquellos most que midwives to provide brindan las services bases in de una obstetrics manera when they are sólida trained. And so part of y my legal interview para in terms realizar of la zeroing in finalización on nurses and del midwives is that embarazo en el essentially primer when we look at it, trimestre. Y and cuando especially around South African analizamos esa population wise, situación,
las dinámicas de poder, las prácticas en las que algunos se niegan o acceden a generar la práctica del aborto, generalmente están basadas en el rol del doctor, del médico, pero en realidad en el contexto sudafricano son las parteras y las enfermeras más que nada las que ejercen ese poder. Entonces, cuando le hice esta entrevista a esta enfermera, le pregunté acerca de la ética y de si había un comité de ética que se focalice en el tema de objeción de conciencia. ¿Qué era lo que yo lo que yo aspiraba en este caso? Bueno, entender el marco jurídico, el marco social y el marco de la metodología, ¿no? De cómo es que se analiza el rol del médico, por supuesto, desde la jurisprudencia, desde las leyes, desde la comparación, como decía, con, por ejemplo, el continente americano, pero como feminista africana estaba específicamente interesada en la experiencia de las enfermeras y parteras. Y parte de mi interés era, bueno, llevar toda este contexto jurídico a la práctica, ¿no? Teníamos esta ley fantástica, porque como decía, dentro del continente la ley y el régimen de aborto en Sudáfrica es muy de avanzada, pero vimos un aumento de la liberalización, no en el sentido de que aumentan la cantidad de abortos, sino que promueve un mejor terreno para que se den esas prácticas, ¿no? De una manera más segura. Entonces, con la implementación de esos protocolos para que sirve como primera herramienta para los derechos de las mujeres africanas en Sudáfrica, dado que las mujeres africanas son las que tienen tasas de abortos más inseguros, ¿no? Entonces, lo que me llevó a hacer esta encuesta fue, bueno, esta idea de decir, ¿tenemos las leyes? Sí, las tenemos, pero ¿cómo llevamos la ley de interrupción del embarazo a la práctica? Y es una ley que no hablaba de la objeción de conciencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por supuesto, que había implícitamente una referencia, pero no había un derecho explícito a la objeción de conciencia. Y no voy a ingresar en ningún debate por ese tema, pero en definitiva la objeción de conciencia basada en los instrumentos de derecho internacional y las leyes internacionales en general no se encontraba. ¿Qué sucedía? En este momento yo estaba haciendo investigación. No había pautas políticas, de políticas, ya sea a nivel de la ley o a nivel de ningún tipo de regulaciones acerca de cómo ejercer la objeción de conciencia, especialmente para, como les decía, las enfermeras y las parteras. Ahora les voy a mostrar casos en los que sí ejercieron la objeción de conciencia y esta falta del marco normativo nos informó y nos señaló este espacio que estaba faltando. Lo que hicimos en ese libro fue combinar en un marco teórico el paradigma tradicional del punto de vista jurídico con las tradiciones intelectuales feministas, es decir, traer a la conversación del sector educativo tradicional, ¿sí? Este análisis, pero también una perspectiva crítica el movimiento feminista y de todos nuestros derechos. No quiero profundizar mucho en eso. ¿De qué se trata este libro y qué dice de Sudáfrica, pero también de África en general? Bueno, la ley de Sudáfrica, ya les dije, no es muy clara acerca de si la objeción de conciencia está permitida o no, y si está permitida, quién la puede implementar. Pero es muy relevante realmente para todo el continente. ¿Por qué? Porque
hay una tendencia que va en aumento para expandir el acceso a los servicios del aborto en Sudáfrica y también porque el régimen restrictivo del aborto implica que hay distintos países de África que están en distintos estadios. Entonces, no estamos todos en el mismo punto y lo que quiere decir es que todos los otros países también van a tener que lidiar con esto en algún momento. Esto es algo que planteé en el libro y que no quiero ir tan en profundidad, pero que nos muestra en una imagen dentro de un régimen legal del aborto, una mujer o una persona embarazada viene a recibir servicios para realizar el aborto y este es el ciclo que enfrentaría, ¿no? Con los prestadores de los servicios de salud, el apoyo administrativo y creo que todo este marco es muy importante de comprender todo este ciclo. ¿Por qué? Porque en la investigación vemos que a veces es el hombre de seguridad el que le dice a la persona embarazada, no, acá no se pueden hacer abortos, o es el psiquiatra o la recepcionista el que ejerce la objeción de conciencia. Entonces, por supuesto que si hablamos de la jurisprudencia a nivel internacional, la Corte Internacional de Derechos y toda la jurisprudencia que hay, por ejemplo, en el Reino Unido, sabemos que cuando o mejor dicho, quien ejerce la objeción de conciencia puede ser cualquiera de estas partes, por eso es importante entender este marco. Entonces, rápidamente lo que hice, además de, obviamente, el análisis de la doctrina, tengo, por supuesto, mi punto de vista sobre la investigación. Debí observar al marco legal y la jurisprudencia y también analizar cómo la sociedad civil en Sudáfrica van a poder empezar a involucrarse en esto y en estos recursos que le brinda la jurisprudencia. Y por otro lado, como una feminista africana, también estaba muy interesada en las experiencias de las enfermeras, de aquellos que ejercen, por supuesto, esta objeción de conciencia y la idea de que también las enfermeras son quienes están comprometidas con esto. Entonces hice esta investigación y me focalicé en entender cómo las enfermeras transfieren esta legalidad en su práctica. Entonces, pedimos que las enfermeras en 2 provincias, una de ellas que aloja la capital de Sudáfrica y Pretoria y otros, porque también quería tener una visión variada en cuanto a la geografía, porque también creo que es importante el tipo de acceso y los recursos y las enfermeras que tenemos en las afueras es muy distinta a la que tenemos en las áreas rurales o en la ciudad. Entonces hice esto y también parte de esta investigación fue un estudio que se focalizó en un estudio sobre objeción de conciencia en Bolivia, México. También entrevisté a activistas, a personas involucradas en la creación de políticas y organizaciones de derechos humanos internacionales para comprender el entendimiento que ellos tenían en sus países. Y realicé una observación general y también a través de talleres. Parte de lo que yo quisiera brindarles es cuál es el alcance de la conciencia. Por supuesto, esto no es algo que sea disruptor, pero bueno, ellos ni siquiera utilizaban el término objeción de conciencia, no sabían su definición. Estaban negándose a brindar servicios de aborto, pero sin utilizar este término. Entonces queríamos entender cómo y por qué ejercían esta objeción de conciencia. Y esto es como un resumen o algunos puntos que podemos encontrar en las declaraciones de las enfermeras. Por ejemplo, había algunas que hablaban decían que era como matar,
No voy a leer todas estas declaraciones, pero creo que lo que era interesante también y lo que expresé en los diferentes capítulos que focalizan en quienes sí ejercían y quienes no objeción de conciencia, lo que logré obtener de estas ideas es que algunos no tenían esta cuestión permanente de objeción. Lo que quería decir es que algunos eran objetores deontológicos, o sea, estaban focalizados en cuestiones de moralidad, tenían que ver con cuestiones religiosas, ser cristiano. Perdón por la interrupción. Entonces también se focalizaban bastante en cuestiones que tenían que ver con salvaguardar la sexualidad de la mujer. Lo que también encontré es que la mayoría de la gente que objetaban eran objetores situacionales, se basaban en la razón que tenían para hacerlo. Podían decir que objetaban si sentían que era un aborto repetitivo, digamos, si era alguien que ya había venido 3 veces, entonces, bueno, no hay necesidad porque son promiscuos, por ejemplo. Entonces, también podían decir, quién merece y quién no, ese es el punto, ¿no? Entonces, esta cuestión es interesante de cómo los objetores situacionales analizan esta objeción y pasan por alto esto del derecho legal al aborto. También me focalicé en estas mujeres que brindan servicios de aborto. Por supuesto, ustedes entienden todos los desafíos que esto representa, pero especialmente con los objetores situacionales que no son como, no están en esta actitud como de no voy a hacer un aborto y punto, pueden cambiar de opinión. Entonces ahí tenemos una oportunidad donde podemos pensar de manera más estratégica en cómo hacer que alguien que está en esta situación de objetor situacional vaya a una situación más permanente donde sí pueda proveer los servicios de manera permanente. En relación a lo legal, hay que pensar de manera estratégica cómo las organizaciones civiles en Sudáfrica, de hecho en Sudáfrica han estado realizando estrategias sobre objeción de conciencia, han estado trabajando y parte de lo que yo hice con la investigación y también en la parte civil, porque como les dije, estuve muy interesada en mi investigación y también en hacer algo que sea útil. Y por eso como activista estoy muy interesada en poder brindar evidencia que pueda ser utilizada por la sociedad civil en torno a los derechos de la mujer. Entonces, como solo tengo un minuto, voy a cerrar aquí. Estoy muy feliz de poder presentarles este libro a ustedes y también estar abierta a las preguntas que puedan tener. Acá tienen el link y the special rapporteur on the right to health, who is also South African, Dr. T, wrote the forward, el doctor but also T escribió launched the book esto. as well in South Africa last year. También lanzó un libro en Sudáfrica el año pasado y creo que parte de lo que dice, no voy a leer todo, es esta idea de que lo que el libro hace, por supuesto, es toda la situación tan complicada que viven las mujeres, las adolescentes, los individuos cuando quedan embarazadas. Y estos problemas que tienen son universales, no corresponden a solo una región. Y por eso es que yo estoy tan entusiasmada con ser parte de esto, porque creo que estas conversaciones alrededor de este punto son muy relevantes y principalmente tratar el punto de la objeción de conciencia, no solo en teoría, sino también en acción. Bueno, esta soy yo, creo que ya estoy en tiempo, así que me voy a detener aquí, voy a darles el lugar a ustedes. Muchísimas gracias, Satán, por tu presentación. Bien interesante esta distinción que haces entre las razones de principios o deontológicas y las razones situacionales.
y cómo eso implica estrategias distintas y posibles para trabajar en la remoción de los obstáculos de la objeción de conciencia y nos agrada mucho también escuchar el trabajo empírico de producción de información que has hecho a través de tu investigación. Muchas gracias por tu presentación. Ahora voy a dar lugar a nuestra segunda panelista de hoy, Agustina Ramón Michel. Ella es abogada con una maestría en Derecho de la Universidad de Texas en Austin y un posgrado en Derechos de las Mujeres de la Universidad de Chile. Recibió la beca Fulbright y actualmente es doctoranda por la Universidad de Buenos Aires y es investigadora asociada del CEDES y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Agustina nos va a hablar sobre qué sucede con la objeción de conciencia en la Argentina, sobre los buenos y los malos usos de la objeción de conciencia y los puntos en común y las diferencias que ella encuentra con relación a la situación en Sudáfrica, tal como Satán la ha descrito. Así que, Agustina, gracias por estar con nosotras y te dejo el micrófono. Buenas tardes, gracias. Un gusto compartir este panel virtual con Satán. Voy a volver unos pasos atrás para arrancar con la definición de la objeción de conciencia. Muchos de ustedes sabrán que es cuando una persona se niega a cumplir con un deber jurídico por razones de conciencia. Típicamente estas razones son de orden moral, religioso, pero también humanitario. Podría pasar que un profesional de salud que vive en un país donde se obliga a denunciar a un inmigrante ilegal, objete conciencia y decida no denunciar a esta persona, por ejemplo. La objeción de conciencia revela un conflicto entre los valores morales de una persona, en este caso un profesional de la salud, y lo que le exige el ordenamiento jurídico. Y para el derecho constitucional, pero diría para la teoría política, la objeción de conciencia genera mucha presión y genera problemas o dilemas que no son fáciles. ¿Por qué? ¿En qué medida ese compromiso que tenemos por la libertad personal justifica que le dejemos a esa persona zafar del cumplimiento de una orden legal? Porque se supone que el derecho viene a resolvernos un problema, nos reduce dilemas morales y nos da pautas para actuar, porque justamente el derecho es una normatividad. El discurso moral también lo es, y son pautas para la acción, son guías para la acción. Pero más allá de estas definiciones, puede haber unas un poquito distintas, pero las mayores divergencias se dan en las posiciones sobre qué hacer con la objeción de conciencia. Para simplificar, voy a hablar de tres posiciones. La primera, la que podemos llamar absolutista. La segunda posición, la prohibicionista. Y la tercera es la intermedia, la ponderada. ¿De qué se trata la primera, la absolutista? La posición absolutista sostiene que cuando un profesional de la salud piensa que determinado procedimiento, por ejemplo aborto, contraría su conciencia o viola sus principios morales, no está obligado directa ni indirectamente a participar del procedimiento. Y más aún, van más allá, tampoco ayudar o facilitar que la persona acceda a ese procedimiento. ¿Sí? Esto segundo que les digo, a no facilitar que la persona, en este caso la paciente, acceda, es lo que Siegel, una profesora de Yale, llama reclamos de conciencia basados en la complicidad. Que es un objetor de conciencia, dice, yo no solamente objeto realizar el procedimiento,
sino que objeto a colaborar de cualquier manera. Y eso incluye a derivar, porque de lo contrario me convierto en un cómplice. ¿Sí? Ese es el tenor y la magnitud de la posición absolutista. Si ustedes ven, son situaciones que generan una afectación, estas últimas, mínimas, periféricas en el profesional de la salud, que sería derivar, brindar la información para que la paciente finalmente acceda a la práctica, pero afectaciones muy directas a la paciente. Bueno, esta es la posición absoluta, que como su nombre indica, típicamente quienes defienden esta posición van a convertir en su caso como un caso de derecho absoluto. ¿Cuáles son las objeciones o respuestas a esta posición absolutista? La primera es que el personal de salud, en virtud de su profesión, tiene una serie de deberes jurídicos. En virtud de una profesión que eligió libremente y que está sometida a monopolio, como las abogadas. O sea, yo tengo un tío que seguramente sabe más derecho de familia que yo, se divorció varias veces, pero al final del cuenta no tiene firma, ¿no? Entonces, las abogadas tenemos el monopolio. Una vez que ingresamos, ¿sí?, a el mundo jurídico tenemos un monopolio. Lo mismo pasa con los profesionales de la salud. Bueno, entonces, la objeción que se hace a esta posición absolutista es: ingresaste libremente a una profesión, tenés el monopolio y por lo tanto tenés que cumplir ciertos deberes. Uno de los deberes es el deber de no discriminar. ¿Qué podría decirte una persona que sostiene la posición absolutista? Yo no estoy discriminando. Yo solamente creo que terminar un embarazo es terminar con una vida y eso es inmoral. No estoy discriminando. Claro, lo que yo le respondería es: el acto de discriminar no solamente es por intención, sino por efecto. ¿Sí? Vos estás negándote a realizar una práctica que lo hace un grupo históricamente muy definido e históricamente discriminado, que además ha estado sometido a una legislación discriminatoria. ¿Sí? Bien, esto como muy rápido sobre la primera respuesta que le podríamos decir a la posición absolutista. La segunda es que la casi totalidad de los sistemas jurídicos no aceptan la noción de derechos absolutos. La Corte Suprema Argentina ha sido muy clara en este sentido: no existen derechos absolutos, también la Corte Mexicana. Lo traigo también porque justamente Satán mostró cómo de América Latina viene alguna jurisprudencia, si se quiere, progresista. Bueno, esto es un punto muy importante, que las cortes en América Latina hayan dicho que no hay derechos absolutos. Eso sería una respuesta jurídica muy contundente a la posición absolutista. Bien, la segunda posición, que es, digamos, del otro lado, la prohibicionista, la objeción de conciencia, sostenido por algunos sectores del movimiento feminista, pero también hay muchos sanitaristas han sostenido esta posición. Acá obviamente es el rechazo a la objeción de conciencia. El rechazo puede ser total. Es decir, estas personas sostienen que nunca es admisible la objeción de conciencia porque el sistema jurídico tiene como una de sus intenciones la obediencia al derecho, y que la objeción de conciencia sería una forma de desobediencia civil, de desobediencia al derecho, y eso es inadmisible. Esta es la posición de Kant, por ejemplo. ¿Sí? Bien, hay quienes dicen, bueno, no, la objeción de conciencia la acepto, pero dependiendo del sector. Y acá hay muchos que, así como reconocerían la objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio, la rechazan para el ámbito de salud. ¿Por qué la rechazan? Porque dicen que acá
hay un conflicto de derechos, que ese ejercicio de objeción de conciencia afecta indiscutiblemente el derecho de las pacientes. Y dado a elegir, prima el derecho de las pacientes, que es muy distinto al escenario del servicio militar obligatorio, ¿no? Acá aparece una persona que se niega a portar armas y está el interés del Estado de tener la mayor cantidad de reservistas, soldados posible. Pero no hay un derecho del otro lado, hay un interés, ¿sí? Y hay un derecho. Y jurídicamente el derecho tiene más peso, ¿sí? Respecto a un interés. Pero cuando tengo derechos, un clash, un conflicto de derechos, bueno, esta posición dice, prima el derecho de las mujeres. Wickler llama esto, la posición de esto, los incompatibilistas. Buena suerte para la traductora acá. Los incompatibilistas dicen que es, además, el ejercicio de la medicina o de otras profesiones de salud, el ejercicio de la objeción de conciencia es incompatible con un buen ejercicio de la medicina. ¿Sí? Porque yo me le debo a mi paciente y lo que yo tengo que respetar es la autonomía de la paciente. Bien, ¿qué se le responde a esta posición? Y hay que muchos casos de objeción deben permitirse simplemente porque caen dentro del rango de libertad que los profesionales de la salud tienen para definir el rango de sus prácticas. Ninguna prohibición general contra la medicina es sostenible en la práctica, en la medicina, en la enfermería. Por ejemplo, una médica que decide dedicarse a la oncología puede decidirse solamente dedicarse al cáncer de mama o al cáncer, al área pediátrica. Es decir, siempre hay un rango. Entonces, quienes sostienen de que podría haber un profesional de la salud que el aborto no entrase dentro del rango de las prácticas que decidió realizar. Esta es la respuesta. Como verán, estoy siendo muy justa en presentar las posiciones y los argumentos, pero voy a traer acá la tercera posición, que es la posición, vimos, la absolutista, la prohibicionista y la, si se quiere, intermedia, o la de concesión mutua. La de concesión mutua dice, sí, podemos permitir, hay razones éticas y jurídicas para permitir la objeción de conciencia, pero de modo condicionado. ¿Sí? De modo condicionado. Más aún, puede ocurrir que el derecho a la objeción de conciencia sea derrotable. Esto es un término legal, pero es como mi derecho es derrotable por otro derecho o por otra consideración. Los absolutistas no aceptan esto, ¿no? No hay ningún interés común, ninguna razón de cooperación social, de efectividad, de nada que derrote el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. La posición esta de concesión mutua reconoce una objeción de conciencia, dice que tiene que estar condicionado, restringido, pero además dice bajo ciertas condiciones derrotable. Cuando, por ejemplo, en caso de una emergencia, en el caso que yo esté en un lugar, en un pueblo donde hay un único profesional de la salud, bueno, podría ser derrotable el derecho a la objeción de conciencia del profesional. ¿Me podrían decir cuánto tiempo me queda para saber? No, estás muteada, Sil, pero me imagino. Perdón, 5 o 6 minutos, Agus. Muy bien. ¿Qué dice el derecho? Después les puedo contar cuál. Acá adentro también hay quienes vieron que nosotros hablamos a veces del derecho a la objeción como excepción o como derecho. Bueno, dentro de esta posesión intermedia están esas dos posturas. Ambos reconocen la objeción, pero hay quienes lo hacen vía de considerarlo una excepción y vía de considerarlo un derecho. Pero voy a ir a cuál de todas estas posturas
contempla el derecho? Bueno, tras mucha investigación, yo les puedo dar la respuesta del derecho comparado, es decir, qué dicen los distintos sistemas jurídicos del mundo. Desde REDAS hemos realizado un relevamiento de las normas de 180 países, normas constitucionales, legislación, protocolos, más de 600 normas, y lo que tenemos es que la mayoría de los países toma la posición intermedia de concesión mutua. Estamos hablando de casi el 92%, 97% de los países. Son 3 nada más los que prohíben la objeción de conciencia, que son Etiopía, Suecia y Finlandia. ¿Sí? Pero además, dije que toman la intermedia, ¿por qué? Porque reconocen el derecho a la objeción de conciencia. Eso podrían ser los absolutistas, pero yo dije la intermedia. ¿Por qué digo la intermedia? Porque reconocen la objeción de conciencia, pero fijan límites y deberes, a diferencia de la posición absolutista. El 88% de los países toma esta posición más moderada de reconocer límites. Los límites más frecuentes son el deber de informar la objeción de conciencia y el deber de derivar. Esos son los límites más frecuentes. Y ha ocurrido una sinergia institucional. ¿Qué quiero decir? En los países, el Congreso reconoce en la ley de aborto un derecho a la objeción de conciencia, pero después la Corte ratifica esto. O al revés, la Corte reconoce el derecho a la objeción con límites y un protocolo sigue la misma senda regulatoria. Es decir, hay sinergias institucionales. Entonces, esto muestra que hay un consenso muy labrado, no solamente por la cantidad de países, sino por la cantidad de instituciones que en cada país toman la posición esta intermedia. Esta relación, el vínculo entre la objeción de conciencia y aborto es de una relación muy íntima, persistente, extendida y fundacional. ¿Por qué? La objeción de conciencia en la salud, no solamente en aborto, es reciente. Arrancó, según hemos podido investigar, en 1967 en Inglaterra. Tiene un origen anglosajón. ¿Y cómo es que de repente se permitió a los profesionales de la salud objetar conciencia? Y bueno, fue con la ley de aborto inglesa de 1967. Después, pocos años después, lo hizo la Corte de Estados Unidos, que en Roe versus Wade reconoció un derecho al aborto. En enero de 1973, reconoce un derecho al aborto. A fines de ese mismo mes, en un fallo mucho menos conocido, Doe, Roe el primero, que reconoce el derecho a los médicos a hacer un aborto a las mujeres en realidad, ese mismo mes le reconoce a los médicos objetar conciencia en los casos de ligadura y aborto. Entonces, cada vez que nos reconocieron el derecho al aborto a las mujeres, vino el derecho a la objeción de conciencia. Pero hay algo más. La objeción de conciencia sanitaria entró de la mano del aborto, pero se fue expandiendo. Tal es así que acá en Argentina nosotros tenemos reconocida la posibilidad de denegar, porque fue adquiriendo distintos nombres. Ahora le hablamos de objeción de conciencia. El derecho a denegar, el derecho a eximirse, está en leyes de incumbencia profesionales de enfermería, de nutrición, de odontología. Y esto, sí. Quedan 2 minutos, ¿sí? Perfecto. Entonces esto muestra la expansión, ¿no? Que no quedó reservado en aborto, sino que se fue extendiendo a otras áreas, no solamente temáticas, ¿no? Eutanasia, fin de la vida, sino también a las que regulan las competencias profesionales.
¿Qué pasa? Acá quiero retomar algo que dijo Satán. Hay distintas formas legales de regular la objeción de conciencia, pero también hay cosas que ocurren en la práctica, ¿no? En Argentina se discutió mucho si reconocer la objeción de conciencia en aborto, en la ley de aborto. Hay quienes defendíamos de que teníamos que regularla, teníamos que reconocerla y teníamos que regularla. Y voy a ser súper sintética en esto porque me quedan 2 minutos. Había razones de principio, que algunas creíamos, que había razones de principio para aceptar la objeción de conciencia, pero sobre todo razones de índole pragmática. La primera es la que les acabo de decir. Había distintas vías legales ya establecidas para objetar conciencia. Podíamos no reconocerla en la ley de aborto, pero los médicos tenían sus códigos, las enfermeras tenían sus leyes de incumbencia. Entonces, la decisión pragmática de que se regule en la ley de aborto era para fijar las condiciones, los deberes, los límites de manera muy precisa e informados empíricamente, porque ya habíamos estudiado la manera en que se objetaba. Y esto se conecta con lo que decía Satang. Había enormes grados de arbitrariedad en la manera que los profesionales objetaban conciencia antes de la ley de aborto, cuando teníamos causales de aborto. El derecho entra para reducir esos grados de arbitrariedad. Nunca los va a poder reducir del todo, eso es una fantasía liberal, siempre va a haber grados de discrecionalidad para los implementadores o los burócratas callejeros, también se le dice, que son médicos, los policías también, pero reducir, ¿sí? Hoy, ¿qué tenemos? Y esto le estoy dando una primicia. Hemos hecho una investigación de objeción de conciencia y rápidamente decirles que lo que notamos es que aumentó, que se está derivando. Los objetores derivan a las pacientes. La proporción es la mitad, pero que seguimos teniendo un problema enorme de objeciones institucionales, de negaciones institucionales. Las llamo negaciones institucionales porque Argentina, siguiendo el derecho comparado también, no reconoce la objeción de conciencia institucional, sí la individual. Bien, espero que me hagan preguntas porque me quedé con cosas sin decir, pero termino acá. Gracias. Gracias, Agustina, por tu presentación y por respetar los tiempos para que demos lugar al intercambio. Creo que es muy alentador saber que en el mundo en que vivimos tan complicado hay un 97% de los países que ustedes estudiaron que optaron por la moderación. Me parece que es algo muy alentador, digamos, para el mundo, ¿no? Y además, yo no lo sabía y me parece tan interesante esa relación íntima que marcás entre la objeción de conciencia y el aborto, ¿no? Por eso nos es tan cara la objeción de conciencia, ¿no? Al punto de que, digamos, apareció de la mano de las regulaciones sobre aborto, ¿no? Como nos contaste. Así que, digo, no es para nada fortuito que siempre nos estemos agarrando la cabeza con el tema de la objeción de conciencia en vinculación al acceso al aborto, además de muchas otras consideraciones que has hecho. Me gustaría dar lugar a las preguntas, a algunos comentarios. Estuvimos recogiendo algo del chat, pero por supuesto, por favor, ahora, si quieren volcar nuevas preguntas al chat, hay una persona que está levantando la mano que le sugiero que ponga su pregunta en el chat, que ese es el mecanismo que nos hemos dado para el intercambio. Hay una pregunta muy específica vinculada al tema de la objeción de conciencia en la enfermería en Argentina, Agustina, de cómo es esto de la objeción de conciencia en la enfermería. Así fue formulada la pregunta por quien lo colocó en el chat. ¿Tenés algo para compartir con nosotros sobre ese tema? Sí. Vieron que les hablaba de ese consenso bastante profundo que hay en el derecho comparado sobre adoptar una posición
intermedia de concesión mutua, donde se reconoce el derecho a la objeción de conciencia individual, con límites y deberes a quien objeta, pero hay mucha más variedad, ya hay mucha más variación cuando se hace la pregunta sobre el titular de este derecho. ¿Quién puede objetar conciencia? Hay dos criterios. Conceptualmente uno podría decir que hay dos vías. La ley puede decidir definir la titularidad por profesión. Esto lo hacían las leyes más viejas de aborto, donde quien podía objetar se decía el médico, la médica. Por ende, en algunas leyes europeas de los 60-70, una enfermera no podría objetar de conciencia. De hecho, ha habido litigios por este asunto, justamente, porque las leyes son de los 60 y 70, pero la tecnología ha aumentado y hoy una enfermera perfectamente podría, bueno, en el marco adecuado, pero digo, hoy la evidencia dice que una enfermera podría dar consejería y dar misoprostol. Entonces podría haber un hospital que la quiera obligar en Europa, en algunos países, y diga, no, quiero objetar. No, vos no podés objetar porque esta ley solamente reconoce objeción de conciencia a los médicos. Este tipo de modelo es el modelo que yo llamo subjetivo, es decir, elige por profesión. Después hay otros, las legislaciones más modernas se decidieron optar por el tipo de práctica, el tipo de intervención. Hay legislación que permite objetar a cualquiera que intervenga, y lo pone en términos muy amplios, y hay quienes como la Argentina, como México, como Colombia, por ejemplo, acá en América Latina, que optan por restringir y reconocer el derecho a la objeción de conciencia de quien interviene directamente en la práctica. Bueno, ven que no se puede, el derecho no puede resolver todo, los legisladores, porque ¿qué es intervención directa? ¿No? Y esto pasó en la Argentina, la ley de aborto estableció esto y después el protocolo del Ministerio de Salud Nación precisó esto para mayor claridad, justamente para evitar lo que Satán contaba, de la poca claridad que a veces tienen las legislaciones, o al revés, los profesionales de la salud a veces en aborto quieren una claridad, una certeza que no exigen en otros ámbitos, ¿no? Y lo que se dice es que se puede objetar la realización del aborto o, por ejemplo, o un anestesista, pero no se pueden objetar los actos anteriores y posteriores a la práctica. Sí, entonces, tomar temperatura no sería objetable. Si la enfermera, en cambio, está ahí y es instrumentista, bueno, en Argentina eso lo consideraríamos hands-on, meter las manos, que eso ha dicho también alguna parte de la jurisprudencia europea. Está metiendo las manos en el procedimiento. Por lo tanto, sí es susceptible de objeción de conciencia. Es decir, todo lo que tenga que ver con la realización del procedimiento es susceptible de objeción, no los actos anteriores y posteriores. Gracias, Agustina. Tengo una pregunta para Satán y después vuelvo I have a a question for Satán, and luego, then Agustina, que hay un par de I will preguntas. go back to Agustina with a few more questions. Satán, hay una consulta para ti referida a si existe en Sudáfrica la objeción de conciencia por ciencia, porque es la colega o el colega dice que hay muchas personas que objetan una práctica basadas en argumentos, según su parecer, científicos o de la ciencia, digamos. ¿Qué tienes para contarnos sobre esto? Thank you. Gracias. If I understood the question correctly, it's Si entendí correctamente la pregunta, for conscientious objectors in South Africa that para la use objeción scientific de conciencia en arguments, what might be those, right? Sudáfrica The question. utilizando argumentos científicos. ¿Esa es la Yeah. pregunta? Okay. Okay. So yes.
Entonces, en el contexto de Sudáfrica, lo que vi de la literatura, como dije, de la región sudafricana, la investigación que yo realicé, es que parte del desafío es el hecho de que, dado que tenemos una naturaleza variada en cuanto al aborto, tenemos diferentes niveles. En el contexto de Sudáfrica, especialmente con las enfermeras que yo entrevisté y lo que ellas compartieron, en especial información científica o argumentos científicos, había un punto que yo llamaría falta o información pobre. Estaba esta idea que ellas piensan que existe evidencia en la literatura que muestre que el aborto va a resultar en que las mujeres no van a poder tener hijos más tarde. Entonces, esta noción particular o esta suposición de que las mujeres van a querer ser madres, entonces las consecuencias para muchos de ellos era, bueno, algunos hablaban estos comentarios, no van a poder quedar embarazadas o van a tener cáncer u otras enfermedades. Entonces creo que lo que es interesante, porque también hice algo más de investigación observando algunos movimientos, en especial sobre la ideología de género y cómo se daba en el contexto sudafricano. Y lo que hemos visto, especialmente en las universidades, es que cuando íbamos a los estudiantes de medicina, en mi investigación, teníamos estudiantes conservadores en una de las regiones donde yo no hice investigación, mostraron que tenían lo que ellos llamaban expertos. Y en algunas regiones es muy claro que tienen los recursos y en otras regiones no. Entonces tenemos muchas situaciones donde tenían especialistas de los Estados Unidos que formaban parte de los movimientos conservadores de los Estados Unidos que venían a Sudáfrica y transmitían este tipo de información. Y también hemos visto que proliferaba lo que llamamos la crisis de los centros de embarazo. Puede ser que ocurra en algunas otras regiones también, donde, por ejemplo, los centros de crisis de embarazo son centros que brindan apoyo a las mujeres embarazadas, pero por supuesto lo que descubríamos es que había mucha falta de información cuando estas mujeres embarazadas llegaban a estos centros. Estaban convencidos por información científica que no podían seguir adelante con el aborto si querían terminar su embarazo. Entonces, vimos que había alguna relación entre estos centros y alguna información que se transmitía en Estados Unidos. Entonces, lo que vimos es que la objeción de conciencia no tiene solo que ver con las ideas de los actores de la salud, sino también que se ha transformado en una cuestión política. Hay un marco legal muy importante, pero por supuesto se ha utilizado la objeción de conciencia como una herramienta para impulsar ciertas ideas políticas. Hemos visto un médico que, por ejemplo, hace poco ha sido suspendido por haber ejercido su objeción de conciencia. Tiene mucho que ver con las ideas de los partidos políticos más conservadores. Tiene que ver también con unos intereses políticos, o sea que no solo está afectando a los centros de salud, sino también está teniendo una llegada en el campo político. Hay ciertos sectores donde hay cortes que no se han expresado en torno a la objeción de conciencia. Entonces es muy variable en el territorio africano. Vuelvo a ustedes entonces.
Muchas gracias, Atán, por tu respuesta. Voy a juntar dos preguntas, Agustina, porque así no nos quedamos cortos de tiempo. Por un lado, en el caso de que haya instituciones públicas objetoras, ¿cómo debemos actuar? Y si para modificar este tema de la objeción de conciencia, supongo que quiere decir la regulación que actualmente existe, se debería hacer algún proyecto de ley en particular. Em, la ley argentina, la ley 27610, es muy clara sobre qué hacer en su artículo 11 con las instituciones. No se acepta la objeción de conciencia institucional. Ya el concepto de conciencia es un término complejo donde hay quienes quieren equipararlo con la religión o hay quienes quieren como describir una conciencia que solamente tiene un principio, ¿no? El principio de el valor absoluto de la vida en gestación. Pero un profesional de la salud, si uno se imagina a un profesional de la salud promedio, en su conciencia tiene incorporado otros deberes éticos. Entonces ya de por sí es una conciencia compleja, donde las razones de atender a su paciente, no juzgar a su paciente deberían pesar, ¿no? Entonces ya de por sí conciencia individual es suficientemente compleja, ya hablar de conciencia institucional es especialmente difícil o aún más difícil. Lo cierto es que, salvo esas cuestiones, si se quieren, conceptuales, incluso filosóficas, la respuesta del derecho argentino, siguiendo la tendencia mundial, es no aceptar la objeción de conciencia institucional, sino la individual. Pero atendiendo que sabemos que había instituciones, antes del 2020 ya teníamos información de que había hospitales, sanatorios, clínicas que se negaban, la ley 2710 da una respuesta y su respuesta es: en las clínicas y sanatorios privados que no haya profesionales de la salud disponible para la práctica, ese sector, esa institución debe dejar estipulado el mecanismo de derivación, de tercerización con otro sanatorio. ¿Sí? Entonces, le impone esa obligación y esa es la manera que resuelve un tema muy práctico, que es la clínica a veces tiene distintos profesionales donde cada uno hace lo que quiere, porque hasta a veces alquila el consultorio de esa clínica. Entonces, hay una imposibilidad de rectoría de esa clínica de poder obligar a algo. Entonces, sabiendo eso, los legisladores establecieron esta respuesta. Bueno, si sos un sanatorio, un hospital privado y no tenés profesionales disponibles, establece una tercerización. Entonces llega una paciente y vos automáticamente la derivás a este otro sanatorio o clínica. Esa es la respuesta que dio el derecho argentino. ¿Y la segunda pregunta? La segunda tenía que ver con la consulta sobre si para modificar la situación actual vinculada a la objeción de conciencia hace falta un nuevo proyecto de ley o un proyecto de ley. El derecho es muy geométrico y la realidad no es geométrica. La realidad es más difícil. Entonces yo creo que el derecho nos dio todo lo que nos podía dar, salvo, diría, la parte de rendición de cuentas, en cumplir lo que ya está estipulado. Eso es lo que puede hacer el derecho hoy para nosotros. Entonces, los profesionales que pueden objetar, no vamos a evaluar la sinceridad de sus convicciones. Esa era una opción que estaba disponible, porque yo les mencioné que había bastante unidad conceptual, jurídica, en qué modelo adoptar en el derecho comparado, que era esta posición intermedia. Lo que no tuve tiempo de contarles es que hay variación procedimental. Entonces, hay países que establecen registros, hay países que dicen, vení a contarme tus razones a un comité y yo voy a ver si me parecen unas buenas razones o no. Acá en Argentina, creo que por buenas razones decidimos no evaluar la sinceridad ni que se explicite en algunos casos, ni que evaluar la sinceridad de esas convicciones.
la validez de esas convicciones en general, el liberalismo dice que no podemos evaluarla. O sea, ¿cómo comprobamos la existencia de Dios, no? O sea, entraríamos en un brete enorme, pero sí la sinceridad. Bueno, el derecho argentino no hace eso, pero sí dice, bueno, si vos querés alegar objeción de conciencia, podés hacerlo solamente en la participación directa, tenés que informar sobre esto y tenés que derivar, informar y por supuesto, pero se tuvo que poner en la ley porque hay quienes entendían que era una carta libre para incumplir todos los deberes profesionales, no podés violentar, no podés malinformar, etc. Bien, ¿qué pasa? Y esto es lo que en 2 semanas en el estudio que vamos a lanzar de malos usos estamos viendo. Bueno, hay profesiones que no cumplen esto. Ahí es donde el derecho todavía puede hacer algo, hacer cumplir lo que ya estipuló. Tenemos un problema porque desde Nación se bajaron algunas líneas telefónicas, algunos formularios para denunciar esto, porque también es un peso enorme imponerle a una mujer a la que la maltrataron que inicie una causa por daño moral, ¿no? Entonces tenemos muchas dificultades para esta rendición de cuentas, pero creo que eso es algo que se puede hacer. Y después, porque vi un comentario de Damián, y con esto termino, hay cosas que se pueden hacer desde el derecho y también desde otras áreas, y aprovecho que ustedes estén acá, que es cargar de normatividad el escenario donde se objeta. Cargar de normatividad de qué significa que los profesionales objeten y qué significa negar a una persona la interrupción de un embarazo. Esa cargar de normatividad no es solamente el derecho, es ética, y en esa de cargar de normatividad ética, los profesionales de la salud también tienen mucho que ver. Entonces yo creo que eso es algo que también se puede seguir haciendo y rescatar a lo que decía Damián, por eso lo retomo, la libertad de conciencia de las mujeres. Porque la libertad de conciencia es el fundamento jurídico del derecho a la objeción de conciencia, pero también una mujer cuando decide abortar está poniendo en juego su libertad de conciencia. Esto queda claro en un fallo de la Corte Suprema colombiana del 2022, C055, si no me equivoco, donde habla de la libertad de conciencia como uno de los fundamentos principales para reconocer un derecho al aborto de las mujeres. Bueno, con eso creo que estoy. Gracias, Agustina. Satán, tenemos una pregunta para ti. Yo creo que está muy vinculada a ese señalamiento que hiciste como resultado de tu investigación, donde nos contaste que, bueno, que una de las evidencias que habías recogido era que se sabía poco sobre la objeción de conciencia, que a veces ni siquiera se sabía que se estaba objetando conciencia. Y en esa línea de razonamiento de tu investigación, la pregunta apunta a, bueno, ¿cómo ustedes han hecho en Sudáfrica para informar a las enfermeras sobre la objeción, a las enfermeras y las parteras, porque entiendo que también trabajas con parteras, ¿no? ¿Cómo han hecho para informar, para trabajar, para sensibilizar con relación a la objeción de conciencia, al menos en estos colectivos profesionales? ¿Nos cuentas? No, thank you for that question. Bueno, muchas gracias Yes, por esa so pregunta. definitely they did not Sí, know what definition of definitivamente objection is. no se So sabía we cuál had era la to definición de oversimplify objeción de it in a conciencia, way, así que lo tuvimos que alongside different sobresimplificarla de una examples manera, as well. I think what dar else also ejemplos as well, as I también. said, Creo que lo que the fue project that I did útil was also part of what en I nuestro mastered, right? proyecto So I think I didn't mention it in the fue que, beginning. bueno, no lo mencioné When al I was principio, talking pero about the demographics of cuando nurses and mencionaba midwives that I los trained, datos right? So here, for demográficos y instance, las it showed parteras y you enfermeras include con las que all believers. trabajaba, It bueno, was also public además nurses and private em, nurses, right? de So haber midwives sectores was an rurales example había because what the ambiente público y organization ambiente states, privado. Y eso right, es and which I also interesante. agreed ¿Por qué? with, was Porque especially for the nurses se in explica en public en hospitals, el where we libro, would pero provide específicamente para las antibiotics and enfermeras en other hospitales treatments for públicos, y creo que because of the Agustina un large poco number here in refería a South eso, Africa. Because of the large por el number régimen que of tenemos aquí en healthcare Sudáfrica, professionals
como el número último de profesionales de la salud, médicos, enfermeras y parteras, implica que en clínicas y hospitales que fueron designados como instalaciones en donde se practican abortos, el número, la cantidad de profesionales ha disminuido en esas instituciones. Entonces, parte de lo que hicimos en el libro, si lo pueden leer en algún momento, en uno de los capítulos, era lidiar con esas con esas enfermeras, sí, pero volviendo específicamente a a las enfermeras de los hospitales públicos, sí, y dentro del marco de lo que comentaba Agustina y de lo que hablo cuando enseño la objeción de conciencia, las tres categorías y los tres conceptos básicos, digamos, en el contexto sudafricano. Es un debate gradual, ¿sí? Que se va dando acerca de los organismos médicos, las instituciones médicas que tal vez que tal vez las enfermeras de hospitales públicos no deberían tener objeción de conciencia. Sé que eso es todo un debate aparte para tener, pero bueno, lo que dice la gente que define esa política es que si ustedes firman un contrato en un hospital público y el gobierno invierte dinero en pagarte ese sueldo, entonces tienen que prestar ese servicio. Si es distinto es si es una institución privada en la que ustedes trabajan. Pero bueno, cuando nos capacitamos, no tenemos el mismo incentivo, que creo que también ese es uno de los desafíos, no tienen el mismo desafío las enfermeras y parteras del hospital público que aquellos que están especializados en en determinada práctica, por ejemplo, en servicios de salud sexual y reproductivo, salud sexual y reproductiva, tienen determinados incentivos, tal vez tengan falta de apoyo, tal vez tengan falta de apoyo comunitario o de apoyo en términos de presupuesto, que hace que en la práctica no se puedan tal vez dar el acceso al aborto. Y en clínicas como que sí se practican los abortos, lo que encontramos en la investigación es que hay dentro de esas instituciones clínicas propias en las que se practican abortos, que son grupos de mujeres enfermeras que han trabajado en el servicio público mucho tiempo, que tal vez después de un determinado tiempo abren su propia instalación, sus propias instalaciones designadas específicamente, porque en la ley hay todo un procedimiento designado para ver quiénes pueden brindar servicios para realizar abortos. Hay distintas categorías, entonces ellas se presentan cumpliendo todos esos requisitos y categorías, y ese tipo de instituciones, esas enfermeras y parteras que trabajan en ese tipo de instituciones tienen desafíos particulares también. Entonces, las enfermeras y las parteras constituyen una gran cantidad de los prestadores de salud en Sudáfrica que, como les decía, brindan acceso al aborto, y luego del tercer mes, es decir, a partir del cuarto mes, ya no tenemos esa misma cifra. No, hablando de la objeción de conciencia de las enfermeras que hacen otras prácticas, como por ejemplo tomar la temperatura o hacer la ecografía. Tal vez muchas dicen, bueno, no voy a hacer ecografía porque esta persona va a luego hacer una práctica de aborto. Y bueno, los estándares internacionales tal vez no definen exactamente en dónde y en qué punto del proceso y en qué procesos accesorios se pueden objetar. Muchas gracias, Satán, por tu respuesta. Agustina, tengo una pregunta, perdón, muy puntual, y te pido por favor una respuesta muy cortita porque así vamos cerrando después de algunas consideraciones finales. ¿Puede ser? La pregunta es si un médico puede
un médico o un profesional de la salud puede ser objetor en una institución y no en otra, y si eso se puede denunciar, ¿cómo actúa uno frente a esa situación? No, no puede, eso está explicitado legalmente, porque, bueno, lo que hace la ley es asumir que esta persona se niega a cumplir con su obligación legal por convicciones muy sentidas, muy profundas, donde se pone en juego su integridad moral y que esa integridad moral y esas convicciones no varían de acuerdo si estoy en el sector privado y después a la tarde, depende si es mañana o tarde. Entonces, em, dicho esto, la ley dice no se puede, se lo tuvo que explicitar porque había quienes se aprovechaban de la norma y en realidad objetaban por razones no morales, sino por razones de querer evitarse el problema. La ley lo establece y sí se puede denunciar. Lo cierto, como yo les comentaba hoy, que antes había un formulario para denunciar esto, eh, eh, que ya no existe. Entonces hay que ver provincia a provincia qué mecanismo hay para denunciar esto. Yo creo que lo que primero hay que hacer es que hay que notificar a la autoridad de ese hospital, ¿no? Porque lo que me imagino que esta persona trae es que en el hospital público dice ser objetor de conciencia y después en el privado no. Entonces, lo primero que yo haría en términos muy prácticos es comunicar de esta situación a la directora del hospital o al director del servicio. Listo. Gracias, Agustina. Bueno, yo quisiera en primer lugar invitarlos a contestar la encuesta cuyo link acabamos de poner en el chat. Les pedimos por favor si se toman un par de minutitos para hacerlo, les agradecemos muchísimo. En segundo lugar, quiero agradecer a las colegas que presentaron y a los intercambios intensos que hubo en el chat. Vamos a transmitir todas las preguntas a nuestras colegas para que queden allí y podamos eventualmente retomar en otros intercambios. Y además vamos a distribuir también el link con el video de la reunión por si ustedes quieren volver a esta conversación y eventualmente también compartirlo con alguna otra gente que pueda estar interesada. Lo último que quiero comentarles es que claramente me parece la objeción de conciencia tiene muchos ribetes, pero es definitivamente, a mi entender, un tema fascinante. Y es fascinante, bueno, por varias razones, pero yo quiero señalar uno en particular que tiene que ver con el hecho de cómo se pone en juego en la objeción de conciencia, por un lado, la libertad y la integridad moral de una persona y por el otro lado, la afectación de la vida de otra persona, ¿no? Ahí hay un juego, me parece a mí, extremadamente sutil, em, importante, relevante entre la libertad y la integridad moral de una persona y cómo eso puede o no afectar la vida, los derechos y el bienestar de otra persona. Y lo que me parece fascinante también es, tal como nos comentaron las colegas, cómo hay formas posibles de resolver esto. Y creo que en ese sentido, formas posibles que dejen un lugar para cada una de las partes, un lugar respetuoso para cada una de las partes. Y creo que en ese sentido, estas formas posibles, como nos han mostrado Satán y Agustina, son un muy buen ejemplo de construcción de convivencia social, ¿no? Cómo podemos construir formas que permitan tener una convivencia social entre, bueno, las libertades y la integridad moral de todos y la afectación de la vida de los demás. Entonces, por eso también lo quería levantar, porque por esa razón también me parece, además de todas las consideraciones que han hecho las colegas y en mi condición de socióloga, me parece que ese rasgo, digamos, del debate y de los avances en materia regulatoria de la objeción de conciencia nos muestran esos caminos de resolución muy positivos de la convivencia social y eso me resulta particularmente interesante.
Para cerrar, ahora sí, y reiterando el agradecimiento, damos por concluido este ciclo de webinarios del curso virtual en el año 2024. Ojalá nos volvamos a encontrar en el 2025, es toda nuestra intención. Sabemos que estos espacios son necesarios por múltiples razones. Primero, para encontrarnos, que es una de las cosas más importantes. En segundo lugar, para conversar y intercambiar ideas. Y en tercer lugar, bueno, para nutrirnos de lo que otros y otras estudian, investigan, practican, las experiencias en sus lugares de trabajo, todo lo que ha sido plasmado en el chat, que es la riqueza propia de una comunidad que trabaja y reflexiona sobre lo que hace. Así que muchísimas gracias por ese compromiso de cada uno y cada una de ustedes. Y bueno, esperamos encontrarnos, reencontrarnos, y muchísimas gracias a Tan por acercarte a este espacio, por tu contribución, por tu trabajo tan importante y tan detallado y tan comprometido en tu país y en tu región. Y ojalá en algún momento te podamos invitar para tenerte de cuerpo y alma, digamos, en cerca nuestro. Así que muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Agustina, también por todo tu trabajo de todos estos años, y gracias a todos y a todas por la participación, la presencia y el interés. Nos vemos. Chau, chau. Buen viernes. Adiós.